Una vez terminado el apartado de métodos, vamos a pasar al siguiente, que es el de resultados. Recordemos que los resultados derivan de los objetivos planteados, cuyos datos se han recogido a partir de lo que hemos leído en procedimiento o lo que hemos redactado en procedimiento si somos los autores de la tesis, y de los análisis de datos planteados en el apartado metodológico correspondiente, que por supuesto deben ser coherentes con los objetivos. Resultado de ello, valga la redundancia, es este apartado de resultados, en donde vamos a comentar en detalle, resultado por resultado, es decir, hallazgo por hallazgo, en orden de los objetivos, es decir, siguiendo el orden de los objetivos específicos planteados, teniendo en cuenta que los objetivos generales no se responden mediante análisis de datos, sino que simplemente son un marco general de la investigación que coincide bastante con el título y con el planteo del problema, pero los objetivos específicos son su ampliación. Entonces es en este apartado donde debemos recordar objetivo específico por objetivo específico y debajo de cada uno de ellos responder mediante los resultados obtenidos con cada análisis de datos. Esa descripción de resultados debe ser hecha con absoluta claridad, con asepsia, es decir, sin emitir ningún tipo de juicio de valor ni interpretación teórica. Eso va en la parte de discusión. Simplemente los resultados de manera despojada. Comentar solo lo importante cuando la información de un mismo resultado es abundante, ¿sí? Y utilizar medios gráficos, como pueden ser gráficos, tablas y otros, siempre y cuando esos gráficos o tablas contribuyan a mejorar la comunicación de la información y no impliquen una redundancia con respecto al texto escrito. Guiar al lector describiéndole exactamente que tales resultados corresponden a tal objetivo y tales otros al que sigue y así sucesivamente, para al final de los resultados guiarlo hacia el nuevo apartado que es la discusión. Entonces, orden, claridad y no interpretaciones de ningún tipo, teóricas ni valorativas. ¿Dónde van esas interpretaciones teóricas y valorativas? En el apartado que sigue, que es la discusión. La discusión se define como el debate de los resultados a la luz del marco teórico y los antecedentes empíricos. Junto con el marco teórico, es el apartado más difícil de escribir, porque es el más artesanal, porque requiere una excelente prosa, porque es mucho más versátil que los apartados metodológicos o que los objetivos o que las hipótesis, y debe implicar un juego de bloques temáticos que esté al servicio de convencer al lector acerca de la calidad del trabajo. Debe ordenarse según objetivos, es decir que así como ordenamos en los resultados cada resultado por objetivo y el otro objetivo y el siguiente resultado y el otro objetivo con el siguiente resultado, aquí debemos hacer lo mismo, pero en lugar de manejarnos con los números, con los resultados simples y sencillos y despojados, vamos a interpretar teóricamente estos resultados, ya valorando si repiten hallazgos previos, si se hallan en conflicto con hallazgos previos, si en parte coinciden o no son concluyentes, etcétera, etcétera. Se revisa si las hipótesis planteadas al principio se verifican o no, y si no se verificaron, se apela primero a una revisión metodológica de todo lo hecho para estar seguros de que esa no verificación no se debe a errores cometidos por el propio tesista en los procedimientos o en los análisis de datos o más aún en la metodología. Y entonces, si se verifica que no hay este tipo de errores, pues entonces se apela a autores anteriores cuyos resultados fueran coincidentes con los nuestros, aunque no fueran los autores centrales o aunque esos hallazgos fueran hallazgos aislados.
Se comentan debilidades y puntos fuertes, es decir, contribuciones del estudio, en qué puntos es bueno. En general recurrimos como puntos fuertes a cuestiones de muestreo, cómo se mejoraron las condiciones del muestreo, cuestiones de originalidad metodológica o teórica, ¿no? De aquí la originalidad que vemos en el punto siguiente, a la relevancia teórica en cuanto a los aportes de los resultados, en cuanto a qué contribuciones desde el punto de vista teórico en el recorte temático estamos aportando en el campo de estudio, y cuál es la transferencia aplicada que puede beneficiar a personas concretas, a instituciones o a sistemas de salud u organizaciones. Se plantean futuras líneas de investigación que hayan quedado por fuera, con aquellas preguntas nuevas que se hayan generado y que hayan quedado por lo tanto sin contestar y que deberían contestarse en investigaciones previas. Permanentemente debe guiarse al lector con conectores y con incluso hasta subapartados que permitan que el hilo conductor del guión, entre comillas, no se pierda y el lector no se aburra, no se fastidie y no tenga que volver atrás permanentemente para poder seguir nuestras ideas. Y luego se examina la potencialidad de generalizar estos resultados que se obtuvieron en esta tesis en cuanto a su validez externa, es decir, con respecto a poblaciones que no son exactamente aquellas con las que se trabajó en esta investigación, y en cuanto a su validez ecológica, es decir, en cuanto a la misma población, pero con otras condiciones de trabajo. Como decíamos, la discusión es un arte, así como también es un arte escribir el marco teórico que algunos autores llaman, valga la redundancia, estado del arte. Decíamos en un video anterior que son sinónimos y que implican una recolección de todo lo importante escrito sobre el recorte temático planteado por autores centrales y por autores más recientes. En general se lo trabaja con un formato de embudo de disminución, en donde vamos del tema más general, el problema más general, a acotarlo cada vez más, a achicarlo cada vez más, a llevarlo cada vez más desde lo más antiguo o clásico a lo más reciente, desde lo más lejano a nuestra cultura a lo más cercanamente investigado en nuestra cultura. Cada afirmación debe ser acompañada por citas y referencias, debe estar al servicio de justificar objetivos e hipótesis, es decir, que todo lo afirmado en las hipótesis o lo planteado en los objetivos no debe ser una sorpresa, debe servir estratégicamente este apartado de estado del arte para que los objetivos y las hipótesis no sorprendan, sino que sean algo que caiga directamente por el extremo más angosto del embudo. Luego se revisan los puntos del estado del arte en la discusión según los resultados y se toman aquellos puntos que nos sean útiles para discutir los hallazgos que obtuvimos en esta tesis, ya sea porque coincidan con estos hallazgos, porque no coincidan o porque sean completamente contrarios a estos hallazgos. Vamos a trabajar mucho más de esto en el curso, pero esta es una introducción general y es muy importante tener en cuenta que la tesis también es un producto que debemos vender y para venderlo debemos estar convencidos, debemos crear un buen guión, buenos bloques temáticos que deben revisarse permanentemente y que deben estar al servicio de convencer sobre la calidad del producto a quienes van a leer la tesis, en primer lugar el jurado y luego potenciales lectores posteriores. Tiene que tener un buen estilo, no solamente un buen estilo APA, sino un buen estilo general de redacción, mantener un hilo discursivo que mantenga el interés y que mantenga al lector cómodo, interesado y no necesariamente teniendo que volver atrás todo el tiempo para poder entendernos, tener una gramática no buena, perfecta, una sintaxis no buena, perfecta, una puntuación no buena, perfecta, un uso de tiempos verbales perfecto, contar una historia, seducir y permanente apelación al interés del lector.
Esto es muy difícil de hacer, tanto en el marco teórico como en la discusión, pero es imprescindible tenerlo en cuenta. Ambos apartados son un arte, los otros apartados suelen asustar más, los de método, los de objetivos, porque se supone que toda esa parte de estadística, psicometría y demás es difícil, o de metodología es difícil, y lo es, pero mucho más difícil es escribir un buen marco teórico y una buena discusión, de modo tal que toda esta parte, que parece no importante, pero que es tan importante como el contenido porque la primera vista es lo que más vende, si la primera vista no me gusta ya me predispongo mal para leer el contenido, deben cuidarse y deben estar al servicio de que la tesis se apruebe, que es una manera de vender el producto, vender en un sentido de convencer acerca de su calidad. Lo vamos a tomar más en profundidad durante las clases. Y de esta manera entonces vamos a llegar al objetivo final, que es terminar la tesis después de un largo proceso, arduo proceso, pero también muy placentero, que implica una mejora de nuestros conocimientos y una mejora en nuestras habilidades, competencias y en nuestro trabajo como científicos, y también, por supuesto, una mejora para la psicología gracias a nuestra contribución y a nuestro enorme esfuerzo. De manera que entonces en este punto, si bien parece largo, si bien parece dificultoso y si bien lo es, vamos a poder estar en condiciones de decir que hemos llegado al objetivo de entregar nuestra tesis con total felicidad. No digo facilidad, pero sí felicidad. Y entonces así poder volver a nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí terminamos nuestra introducción o nuestros videos introductorios a redacción de textos académicos y vamos a continuar con los próximos videos y con las próximas clases. Repasen mucho esto, apóyense en la bibliografía y estamos en contacto para los próximos encuentros. Muchas gracias a todos.